Mi hijo me dejó en un asilo. Una semana después, la jefa viuda ganó la lotería. Nunca había imaginado que su vida terminaría así. Bienvenido, y disfruta de la historia. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso. El tipo de silencio que no consuela, sino que asfixia. El televisor en la sala común zumbaba con programas de concursos que nadie estaba realmente viendo. Ñoña Martínez se sentaba junto a la ventana, la misma ventana junto a la que se había sentado todos los días desde que su hijo la dejó y prometió: «Solo por un tiempo, mamá, hasta que las cosas se estabilicen». Pero las cosas nunca se estabilizan cuando la gente quiere que desaparezcas. Solo había empacado una maleta. Pensó que sería temporal. Le había dado todo a su hijo Oablo, su confianza, su dinero, su tiempo. Cuando su negocio estuvo a punto de quebrar, fueron los ahorros de emergencia de ella los que lo salvaron. Cuando necesitaba ayuda con los niños, era ella quien intervenía. Lo crió, lo elevó, lo cargó durante toda su vida. Y ahora, él no le devolvía las llamadas. Las enfermeras eran amables, pero podía verlo en sus ojos. Pensaban que no tenía a nadie, que era solo otra mujer olvidada, con una mente que se desvanecía, pero su mente estaba clara, más aguda de lo que sabían. Cada día escribía en su cuaderno, hacía cálculos, observaba patrones, registraba números. Siempre había creído que la vida podía cambiar en un instante. El Centro de Mayores Santa Esperanza en las afueras de Madrid no era un mal lugar en sí mismo. Estaba limpio, el personal cumplía con su trabajo y las comidas eran regulares. Lo que lo hacía insoportable era el motivo por el que estaba allí: la traición, la sensación de ser desechable después de toda una vida de entrega. Ñoña había trabajado durante 42 años como contable en una pequeña empresa textil. Nunca había sido rica, pero siempre había sido prudente. Había enviudado joven cuando Oablo apenas tenía 12 años. Tluardo, su esposo, había muerto de un ataque al corazón repentino, dejándola sola para criar a su único hijo. Ella había renunciado a volver a casarse, a viajar, incluso a pequeños lujos, todo para asegurarse de que Oablo tuviera una buena educación y un comienzo sólido en la vida. El retrato de Tluardo estaba entre las pocas pertenencias que había traído consigo. Un hombre de sonrisa generosa y ojos cansados que había trabajado en la construcción hasta el día de su muerte. «Señora Martínez, tiene visita», anunció la enfermera Caola, asomándose por la puerta de su habitación. El corazón de Ñoña dio un vuelco. Oablo, por fin, había pasado un mes sin noticias suyas. Pero no era su hijo quien esperaba en la sala de visitas, sino Sanuela, su antigua compañera de trabajo y quizás la única persona que podría llamarse amiga después de tantos años. «Ñoña», exclamó Sanuela, abrazándola con fuerza. «Me ha costado encontrarte. Tu hijo me dio 3 direcciones equivocadas antes de que lograra dar contigo». Ñoña no se sorprendió. Oablo probablemente esperaba que nadie la encontrara, que se desvaneciera silenciosamente en este lugar de pasillos, beige y rutinas monótonas. «Tengo noticias», continuó Sanuela, bajando la voz como quien comparte un secreto valioso. «La empresa Textiles Guzmán donde trabajábamos ha cambiado de dueño. La nueva propietaria es Virginia Roldán. ¿Te acuerdas de ella?» La viuda de don Alfredo. Está buscando a antiguos empleados para algo relacionado con una compensación. Ñoña recordaba a Virginia, una mujer severa pero justa, que solía visitar la oficina ocasionalmente, cuando su marido aún dirigía la empresa. Después de que don Alfredo muriera, todos asumieron que vendería el negocio. Al parecer no había sido así. «No entiendo qué podría querer conmigo después de tantos años», respondió Ñoña, arreglando mecánicamente los pliegues de su falda gris. «No lo sé con certeza, pero me pidió específicamente que te localizara. Tienes una cita en su oficina el lunes. He venido a buscarte para llevarte allí». Ñoña miró a su alrededor, a la habitación que compartía con otra residente que apenas hablaba. ¿Podría simplemente salir? Técnicamente no estaba recluida. Estaba allí voluntariamente, aunque la voluntad había sido más de su hijo que suya.
No sé si puedo, murmuró. Por supuesto que puedes, insistió Sanuela. No, estás en prisión. Además, solo será por unas horas. Después de algunas gestiones con la administración del centro, donde quedó claro que Ñoña tenía derecho a salir temporalmente si así lo deseaba, ambas mujeres se dirigieron hacia el centro de Madrid en el pequeño SEAT de Sanuela. La ciudad había cambiado en los pocos meses que Ñoña llevaba en el asilo. O quizás era que ahora la veía con ojos diferentes, como una visitante en un mundo al que ya no pertenecía. El edificio de Textiles Guzmán seguía exactamente igual, un bloque de oficinas de los años 70 con un discreto letrero en la entrada. En el interior, sin embargo, todo había cambiado. Los viejos muebles habían sido reemplazados por diseños modernos, y jóvenes con tabletas y auriculares se movían por espacios que antes habían estado llenos de archivadores y máquinas de escribir. Virginia Roldán las recibió en lo que solía ser la oficina de don Alfredo. A sus 60 y muchos años, mantenía la elegancia y el porte que siempre la habían caracterizado. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño impecable, y sus ojos oscuros evaluaron a Ñoña con interés. «Señora Martínez, gracias por venir», dijo indicándoles que tomaran asiento. «Supongo que se pregunta por qué la he hecho buscar después de tanto tiempo». Ñoña asintió, repentinamente consciente de su ropa sencilla y de las arrugas que el tiempo había dejado en su rostro. «Estoy reorganizando la empresa», continuó Virginia, «y revisando los archivos históricos encontré algunas irregularidades que me gustaría aclarar. Usted trabajó como contable principal durante más de 4 décadas. Nadie conoce los números de esta empresa mejor que usted». «Eso fue hace mucho tiempo», respondió Ñoña. «Me jubilé hace casi 8 años». «Los registros no desaparecen», afirmó Virginia, abriendo una carpeta frente a ella. «Durante los últimos 5 años, antes de su jubilación, hubo transferencias sustanciales a una cuenta en las Islas Caimán. Transferencias autorizadas por mi difunto esposo, pero sin ninguna documentación que explique su propósito». Ñoña sintió que el color abandonaba su rostro. Recordaba perfectamente aquellas transferencias. Don Alfredo le había ordenado personalmente realizarlas, y cuando ella cuestionó su legalidad, él le aseguró que todo estaba en orden, que era simplemente una forma de proteger parte del capital de la empresa de posibles crisis económicas. «Don Alfredo me pidió absoluta discreción sobre esas operaciones», dijo finalmente. Virginia sonrió levemente. «No la estoy acusando de nada, señora Martínez. De hecho, sospecho que mi marido no fue completamente honesto con usted. La cuestión es que esos fondos, que suman una cantidad considerable, siguen allí, y legalmente me pertenecen como su viuda y heredera. Necesito su ayuda para recuperarlos». «¿Mi ayuda?» Ñoña estaba confundida. «Yo solo seguí instrucciones. No tengo acceso a esas cuentas. Pero tiene algo igualmente valioso: su memoria y su conocimiento de los códigos que mi esposo utilizaba. Verá, he intentado acceder a esos fondos durante años, sin éxito. Los bancos exigen ciertos protocolos de verificación que incluyen respuestas a preguntas que solo Alfredo conocía. O eso pensaba hasta que encontré esto». Virginia le entregó una hoja de papel. Era una carta escrita a mano por don Alfredo, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. En ella mencionaba que había confiado las claves del reino a su más leal soldado de los números. «Usted», dijo Virginia, se refería a usted. Ñoña recordó entonces una conversación extraña con su jefe poco antes de que falleciera. Le había entregado un sobre sellado, diciéndole que lo guardara y que si alguna vez recibía una señal específica, debía abrirlo. La señal nunca llegó, y el sobre había quedado olvidado entre sus pertenencias. «Puede que tenga algo que nos ayude», admitió Ñoña, «pero está entre mis cosas, en mi antiguo apartamento, el que ahora ocupa mi hijo». «Entonces tendremos que recuperarlo», declaró Virginia con determinación. «Y si conseguimos acceder a esos fondos, le prometo que será generosamente recompensada por su ayuda, lo suficiente para que nunca más tenga que depender de nadie». Por primera vez en meses,
Ñoña sintió que algo se encendía dentro de ella. No era solo la posibilidad de independencia económica, sino la sensación de ser nuevamente valorada, de que sus conocimientos y su lealtad significaban algo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Virginia sonrió ampliamente. Inmediatamente. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El apartamento donde Ñoña había vivido durante más de 30 años estaba en un edificio antiguo del barrio de Chamberí, un tercer piso sin ascensor que había sido su refugio, su santuario. Ahora, de pie frente a la puerta, se sentía como una intrusa. ¿Tienes llave?, preguntó Sanuela, que había insistido en acompañarlas. Ñoña negó con la cabeza. Su hablo me dijo que la necesitaba para los compradores potenciales, explicó. Pensé que eventualmente me la devolvería. Virginia, que hasta entonces había permanecido en silencio, sacó su teléfono. Tengo contactos, dijo simplemente, y realizó una llamada breve. Menos de 20 minutos después, un hombre joven con maletín aparecía en el rellano. Sin hacer preguntas, examinó la cerradura y en cuestión de minutos consiguió abrirla sin forzarla, entregándole una nueva llave a Ñoña. Gracias, mamón, dijo Virginia, como siempre discreto y eficiente. El interior del apartamento fue una sorpresa dolorosa para Ñoña. Esperaba encontrarlo vacío o quizás ocupado por inquilinos. En lugar de eso, estaba tal como lo había dejado, con una excepción importante: las cajas. Decenas de cajas de embalaje llenaban el salón, todas etiquetadas: para vender, para donar, para tirar. Sus pertenencias, su vida, categorizada y empaquetada para ser dispersada sin su consentimiento. Lo siento, Ñoña, susurró Sanuela, poniendo una mano en su hombro. Pero Ñoña no se permitió derrumbarse. Tenía una misión. El sobre debe estar en mi dormitorio, dijo dirigiéndose a la habitación del fondo. Su antigua habitación también estaba repleta de cajas, pero el armario empotrado seguía intacto. Arrodillándose con dificultad, Ñoña retiró el zócalo de madera en una esquina, revelando un pequeño hueco. De allí extrajo una caja metálica oxidada. La escondí aquí cuando Hablo empezó a insistir en que vendiera el apartamento, explicó. Sabía que eventualmente tendría que marcharme, pero quería proteger ciertas cosas. Dentro de la caja había documentos importantes: su partida de nacimiento, la de su hijo, su certificado de matrimonio, algunas fotografías antiguas y, efectivamente, un sobre amarillento sellado con cera. Mientras tanto, Virginia examinaba las cajas del salón, abriendo algunas y revisando su contenido. «Tu hijo ha sido muy exhaustivo», comentó, levantando una antigua calculadora de la caja etiquetada «para tirar». «¿Esta era tu herramienta de trabajo?». Ñoña asintió, reconociendo la vieja calculadora que había usado durante décadas. Junto a ella, en la misma caja, estaba su cuaderno de lotería, donde había anotado meticulosamente los números jugados y los resultados durante años. «No entiendo cómo no se avergüenza», murmuró Sanuela revisando otra caja. «Mira, incluso iba a deshacerse de los álbumes familiares». Un ruido en la puerta interrumpió la búsqueda. Todas se quedaron inmóviles al ver a Oablo entrar, seguido por una mujer elegante, que presumiblemente era su esposa y una agente inmobiliaria. El rostro de Oablo pasó del asombro a la ira en cuestión de segundos. «¿Mamá? ¿Qué demonios haces aquí?», preguntó, cerrando la puerta tras él. «¿Y quiénes son estas personas?». «Este sigue siendo mi apartamento, Oablo», respondió Ñoña con una calma que no sabía que poseía. «Solo vine a buscar algunas cosas personales». «Te llevaste todo lo que necesitabas», replicó él, visiblemente incómodo. «Estamos en medio de una venta. La señora López ha traído compradores potenciales que llegarán en cualquier momento». Virginia dio un paso al frente, extendiendo su mano con una sonrisa profesional. Virginia Roldán, antigua empleadora de su madre. «Un placer». Oablo estrechó su mano automáticamente, desconcertado. No sabía que mantenían contacto. «Hay muchas cosas que no sabes», intervino Sanuela,
sin molestarse en ocultar su desprecio, como que tu madre está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones y no necesitaba ser abandonada en un asilo. La esposa de Oablo, una mujer delgada llamada Mabel, parecía mortificada. «No la abandonamos», protestó débilmente. «Es un centro con excelentes referencias. Oablo investiga muchos lugares antes de elegirlo». «Investigó sus precios, querrás decir», murmuró Sanuela. La tensión en la habitación era palpable. Ñoña, sin embargo, se mantuvo serena. Había obtenido lo que había venido a buscar. Con cuidado guardó el sobre y algunos objetos personales en su bolso. «No pretendemos interrumpir tu venta, hijo», dijo finalmente. «Solo necesitaba recuperar algunos documentos importantes. Ya nos vamos». Pablo parecía aliviado, pero también confundido por la docilidad repentina de su madre. «Espera un momento», intervino Virginia. «Señor Martínez, entiendo que está vendiendo este apartamento. ¿Puedo preguntar con qué autorización?» «Tengo un poder notarial», respondió Oablo a la defensiva. «Mi madre lo firmó, para la gestión de sus bienes mientras recibe cuidados». «Interesante», comentó Virginia. «Me encantaría ver ese documento. Porque verá, acabo de ofrecer a su madre un trabajo de consultoría que requerirá que tenga su propia residencia. En estas circunstancias, sería conveniente que mantuviera su apartamento». La expresión de Oablo era un poema de incredulidad. «¿Un trabajo? Pero tiene 76 años. Y una mente más aguda que muchos de mis empleados de 30, replicó Virginia. «La edad es solo un número, señor Martínez, algo que aprenderá cuando llegue a ella, si tiene la suerte de hacerlo con la mitad de dignidad que su madre». Antes de que Oablo pudiera responder, sonó el timbre. La agente inmobiliaria se apresuró a abrir, permitiendo la entrada a una pareja de mediana edad que miraba el apartamento con evidente interés. «Creo que es mejor que nos vayamos», susurró Ñoña a sus acompañantes. «Ya tenemos lo que vinimos a buscar». Mientras se dirigían hacia la puerta, Oablo intentó detener a su madre. «Mamá, esto es ridículo. No puedes trabajar a tu edad. El médico dijo que necesitabas supervisión constante, que tu memoria...» «Mi memoria está perfectamente, Oablo», lo interrumpió Ñoña. «Tanto que recuerdo exactamente la combinación de la caja fuerte donde guardas los documentos importantes, la misma que abriste sin mi permiso para sacar las escrituras de este apartamento. 7-2-19-4, ¿verdad? El año y día de tu nacimiento». El color abandonó el rostro de Oablo. La agente inmobiliaria y los compradores potenciales intercambiaron miradas incómodas. «Hablaremos después», murmuró apartándose para dejarlas pasar. Ya en la calle, Sanuela no pudo contener una carcajada. «Su cara cuando mencionaste la caja fuerte, impagable». Pero Ñoña no compartía su regocijo. Ver a su hijo actuar de esa manera, calculador y frío, le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Dejemos el pasado atrás», intervino Virginia guiándolas hacia su coche. «Ahora tenemos que concentrarnos en ese sobre». En el lujoso despacho de Virginia en Textiles Guzmán, las tres mujeres examinaron el contenido del sobre sellado. Dentro había una serie de códigos y números, junto con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas offshore que don Alfredo había establecido. «Es más complejo de lo que pensaba», admitió Virginia después de revisar los documentos. «Necesitaremos la ayuda de un especialista en finanzas internacionales». «Conozco a alguien», dijo Ñoña, sorprendiendo a las otras dos. «Una antigua clienta de la empresa que trabaja en gestión de patrimonios. Siempre fue muy amable conmigo». «¿Confías en ella?», preguntó Virginia. «Más que en mi propio hijo, aparentemente», respondió Ñoña con amargura. La especialista, una mujer llamada Willard Domínguez, accedió a reunirse con ellas esa misma tarde. Después de examinar los documentos, confirmó que podían proceder con la recuperación de los fondos, aunque llevaría algunos días completar todas las gestiones necesarias. «Mientras tanto, necesitas un lugar donde quedarte», dijo Sanuela a Ñoña. «Puedes venir a mi casa». Pero Virginia tenía otra idea. «Tengo un apartamento de empresa que no estamos utilizando. Está amueblado y listo para ser ocupado. Por favor, acéptalo como parte de nuestro acuerdo laboral».
Ñoña se sentía abrumada por la rapidez con que su vida estaba cambiando. Esa mañana se había despertado en el asilo, resignada a una existencia monótona y solitaria. Ahora, de repente, tenía un propósito, aliados, y potencialmente un futuro muy diferente del que había imaginado. Antes de tomar ninguna decisión, dijo, necesito volver al centro a recoger mis cosas y despedirme adecuadamente. La enfermera Caola se sorprendió al verlas regresar tan pronto, y aún más cuando Ñoña le explicó que se marchaba definitivamente. Necesito que me devuelvan mis pertenencias, solicitó Ñoña, y que me den copia de mi expediente médico. Tendrá que hablar con el director, respondió la enfermera, y normalmente necesitamos la autorización de su hijo. Él es quien firmó su ingreso. Yo soy una residente voluntaria, no una prisionera, replicó Ñoña con firmeza. Y soy plenamente capaz de tomar mis propias decisiones. El director, un hombre llamado Belson Arévalo, intentó disuadirla de marcharse sugiriendo que su hijo se preocuparía. Pero cuando Virginia mencionó casualmente a su abogado y la posibilidad de una demanda por detención ilegal, su actitud cambió rápidamente. Una hora más tarde, Ñoña salía del Centro de Mayores Santa Esperanza con su única maleta y su expediente médico completo. Se sorprendió al notar que no sentía ninguna nostalgia, ningún temor, solo alivio y una creciente excitación ante lo desconocido. El apartamento que Virginia puso a su disposición estaba en un edificio moderno cerca del Parque del Retiro. Era pequeño pero elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural. Para alguien que había pasado meses en una habitación compartida en el asilo, parecía un palacio. «Hay comida en la nevera», explicó Virginia, «y he dejado un teléfono móvil en la mesita de noche. Tiene nuestros números guardados por si necesitas cualquier cosa». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ñoña durmió profundamente, sin ser despertada por los gemidos de otros residentes o las rondas nocturnas de las enfermeras. Y por la mañana, cuando el sol madrileño inundó la habitación, sintió algo que había olvidado: esperanza. Los días siguientes transcurrieron en una actividad frenética. Willard Domínguez trabajaba incansablemente en la recuperación de los fondos offshore, mientras Virginia reorganizaba parte de la empresa para crear un puesto consultor específico para Ñoña. «No es caridad», insistía Virginia cada vez que Ñoña expresaba su gratitud. «Tu conocimiento de la historia financiera de la empresa es invaluable. Además, me gusta tener cerca a personas que dicen la verdad, incluso cuando es incómoda». Una semana después de su salida del asilo, Ñoña recibió dos noticias importantes. La primera de Willard. Habían conseguido acceder a las cuentas de don Alfredo. La suma depositada era mayor de lo esperado, casi 5 millones de euros. Míramela así. Segunda noticia llegó en forma de llamada telefónica de Oablo. Su voz sonaba tensa, controlada. «Mamá, necesitamos hablar. La gente del asilo me llamó. Dicen que te fuiste. ¿Dónde estás?» Ñoña consideró no responder, pero algo dentro de ella, quizás el instinto maternal que nunca se apaga completamente, la hizo contestar. «Estoy bien», Oablo. «Estoy trabajando como consultora para Textiles Guzmán». El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Eso es una locura, mamá», dijo finalmente. «No puedes trabajar a tu edad. Y ese apartamento, los compradores hicieron una buena oferta. Necesitamos venderlo para pagar el asilo». «Ya no necesito el asilo», respondió Ñoña con calma. «Y pronto no necesitaré el apartamento tampoco. Puedes quedártelo, Oablo. Considéralo mi último regalo». «¿Qué quieres decir?» La confusión en su voz era palpable. «Quiero decir que estoy rehaciendo mi vida, hijo, a mi manera y en mis términos». Después de colgar, Ñoña se quedó mirando por la ventana hacia el bullicio de Madrid. La vida continuaba ahí fuera, indiferente a sus pequeños dramas personales, y por primera vez en años sentía que formaba parte de ese flujo vital, no solo una espectadora pasiva. Esa noche, revisando su viejo cuaderno de lotería, tomó una decisión impulsiva. Rodeó una combinación de números que no había jugado en años. 5, 12, 19, 27, 42,
Y como complementario el 10. Eran fechas significativas: el día que conoció a Tluardo, el cumpleaños de Oablo, el aniversario de boda, el día de la muerte de Tluardo, los años que trabajó en la empresa, y el día que se atrevió a enfrentarse a don Alfredo por aquellas transferencias sospechosas. A la mañana siguiente, camino a la oficina, se detuvo en una administración de lotería y compró un boleto con esos números para el sorteo del sábado. ¿El amor no correspondido es el peor tipo de dolor? ¿O es la traición de un hijo lo que duele más profundamente? ¿Hasta dónde llegarías por recuperar tu dignidad? La historia de Ñoña apenas comienza. Sigue viéndola para descubrir el giro que cambiará todo. Virginia Roldán no era una mujer que expresara fácilmente sus emociones. Sin embargo, cuando ella y Ñoña se reunieron con Huilar Domínguez para discutir los fondos recuperados, incluso la imperturbable empresaria no pudo evitar una exclamación de sorpresa. Don Alfredo siempre fue un hombre precavido, explicó Huilar mostrándoles los extractos bancarios. Estos fondos estaban destinados originalmente a ser una especie de seguro para la empresa en caso de crisis económica. Según la documentación que hemos encontrado, su intención era repatriar el dinero eventualmente, pero murió antes de poder hacerlo, completó Virginia. Exactamente. Y ahora, como su viuda y heredera legal, todos estos fondos le pertenecen, señora Roldán. Virginia miró a Ñoña con expresión seria. No habría podido recuperarlos sin tu ayuda. Como acordamos, el 20% es tuyo. Ñoña hizo un rápido cálculo mental. 1.000.000 de euros. Más dinero del que había imaginado tener jamás. Suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, para no depender nunca más de nadie. Es demasiado generoso, murmuró. Es justo, respondió Virginia. Y conociendo a mi marido, probablemente lo que él hubiera querido. Siempre hablaba de tu lealtad. Los trámites para la transferencia de los fondos tomaron unos días más. Mientras tanto, Ñoña se sumergió en su nuevo trabajo como consultora histórica financiera de Textiles Guzmán. Revisaba antiguos registros, identificaba patrones, sugería mejoras. Era sorprendente lo rápido que volvían las viejas habilidades, como si nunca hubiera dejado de ejercerlas. El apartamento junto al retiro se convirtió rápidamente en su hogar. Compraba flores frescas cada pocos días, cocinaba para sí misma platos elaborados que en el asilo solo podía soñar, y daba largos paseos por el parque. En ocasiones, Sanuela la visitaba y compartían un café, recordando viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. Deberías viajar, sugirió Sanuela, durante una de estas visitas. Siempre hablabas de conocer Italia cuando nos jubiláramos. Tal vez, respondió Ñoña, aunque la idea de viajar sola todavía le resultaba intimidante. El sábado por la noche, casi como una ocurrencia tardía, encendió la televisión para ver el sorteo de lotería. No esperaba nada. Jugar había sido más un acto simbólico que una esperanza real de ganar. Los primeros números comenzaron a salir. 5, 12, 19. Ñoña se incorporó lentamente en su sillón, el corazón acelerándose. 27, 42. Su respiración se detuvo. 5 coincidencias ya garantizaban un premio considerable. Y el complementario, 10. El presentador anunció con entusiasmo que había un único boleto ganador del premio máximo, vendido en Madrid, en la administración de la calle Serrano, exactamente donde ella había comprado el suyo. Ñoña no gritó, no saltó. Simplemente abrió su cuaderno, donde la secuencia exacta había sido escrita días antes. Había estado jugando los mismos números durante 37 años, las fechas de nacimiento de su hijo, su aniversario de boda, el día en que Tluardo falleció, números que la habían formado, quebrado y reconstruido. Era la única ganadora. El premio era enorme, no millones, sino cientos de millones. Los medios descubrieron la noticia en cuestión de horas. Equipos de noticias aparecieron a las puertas del edificio. El personal de seguridad quedó paralizado. Y de repente, la mujer a la que nadie prestaba atención se convirtió en el titular del año. Pero ella no se quedó. Dejó el apartamento esa misma tarde en un discreto coche negro.
Virginia, que había acudido inmediatamente al enterarse, la ayudó a trasladarse a una ubicación segura, lejos del frenesí mediático. «No lo puedo creer», repetía ñoña una y otra vez contemplando el boleto ganador como si fuera una aparición. Primero los fondos recuperados y ahora esto. Es como si el universo estuviera compensándome por todo de golpe. O como si siempre hubieras tenido esta suerte dentro de ti, esperando el momento adecuado para manifestarse, respondió Virginia con una sonrisa enigmática. En los días siguientes, un ejército de abogados, asesores financieros y especialistas en seguridad trabajó incansablemente para gestionar la nueva fortuna de ñoña. 342 millones de euros, el quinto premio más grande en la historia de la Lotería Española. La noticia llegó al Centro de Mayores Santa Esperanza como un reguero de pólvora. El mismo director Belson Arévalo, que había sido tan reticente a dejarla marchar, ahora intentaba desesperadamente contactar con ella. La enfermera Caola, que antes la apresuraba durante el almuerzo, ahora contaba a todos los medios que quisieran escucharla lo amable y especial que siempre había sido la señora Martínez. Oablo también intentó comunicarse con su madre, primero con llamadas que ella no respondió, luego con mensajes cada vez más desesperados a través de Sanuela. «Mamá, necesitamos hablar. Es importante. Por favor. Felicidades por tu premio. Siempre supe que eras especial». Los niños preguntan por su abuela. Te echan de menos. ñoña leía estos mensajes con una mezcla de dolor y resolución. El amor por su hijo nunca desaparecería, pero ahora veía con claridad la dinámica tóxica que había permitido durante años. Una semana después de ganar la lotería, cuando la tormenta mediática comenzaba a amainar, ñoña organizó una rueda de prensa, no por fama, sino con un propósito. Anunció la creación de una fundación con el nombre de su difunto esposo, dedicada a apoyar a ancianos abandonados, especialmente aquellos internados en residencias por sus propios hijos. La Fundación Tluardo Martínez declaró ante las cámaras con voz clara y firme: proporcionará recursos para que nuestros mayores puedan mantener su independencia el mayor tiempo posible, ofrecerá asesoramiento legal gratuito para proteger sus derechos y financiará programas de formación para personal de geriátricos enfocados en el respeto y la dignidad. Los periodistas estaban fascinados por esta mujer de aspecto frágil, pero determinación férrea. Las preguntas llovieron. ¿Cómo se sentía siendo multimillonaria? ¿Qué haría con tanto dinero? ¿Tenía planes para viajar? ¿Para darse lujos? Tengo 76 años, respondió con una sonrisa serena. Los lujos que más valoro ahora son poder decidir sobre mi propia vida, despertarme cuando quiero, comer lo que me apetece y, sobre todo, estar rodeada de personas que me respetan por quien soy, no por lo que puedo darles. La última pregunta fue quizás la más dolorosa. «Señora Martínez, ¿compartirá su fortuna con su hijo?» Un silencio tenso se instaló en la sala. Todos conocían la historia. Había sido revelada, pieza, por vecinos, antiguos, compañeros de trabajo y el propio personal del asilo. «Mi relación con mi familia es un asunto privado», respondió finalmente. «Pero puedo decirles esto. La riqueza verdadera no se mide en euros, sino en cómo tratamos a quienes nos aman, cuando ya no nos resultan útiles». Y su hijo, efectivamente, apareció en su nueva residencia 2 semanas después, con lágrimas en los ojos, arrepentimiento en su voz, hablando de familia y reconstrucción. Incluso llevó a los nietos, pero las puertas permanecieron cerradas. ñoña ya había actualizado su testamento, ya había elegido nuevos beneficiarios, ya había encontrado paz no en la venganza, sino en la liberación. ¿Has sentido alguna vez que alguien te utilizó hasta que dejaste de ser conveniente? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntanoslo en los comentarios. Los meses posteriores a su recién adquirida fortuna trajeron una transformación que ni la propia ñoña hubiera podido imaginar, no solo por los cambios materiales en su vida, sino por la profunda renovación interior que experimentaba día a día. La Fundación Tluardo Martínez se convirtió rápidamente en un referente nacional.
Con Virginia como directora ejecutiva y un equipo de profesionales comprometidos, comenzaron a implementar programas innovadores en toda España. Residencias de ancianos que antes operaban con estándares mínimos, ahora competían por obtener la certificación de la Fundación, símbolo de excelencia y humanidad en el cuidado de mayores. Uno de los proyectos más exitosos fue Puentes Generacionales, que conectaba a personas mayores con familias jóvenes en relaciones mutuamente beneficiosas. Ancianos que aportaban sabiduría, tiempo y cariño, familias que ofrecían compañía, apoyo y pertenencia. Para Ñoña, sin embargo, el mayor cambio fue interno. La mujer tímida y complaciente que había sido durante décadas dejó paso a una versión más auténtica de sí misma. Descubrió que tenía opiniones firmes sobre muchos temas, que disfrutaba de la música jazz, algo que Tluardo siempre había detestado, y que tenía un talento natural para la fotografía, afición que comenzó casi por casualidad cuando Sanuela le regaló una cámara en su cumpleaños. «Nunca es tarde para descubrirse a una misma», comentó a Virginia durante una de sus frecuentes cenas. «La mayoría de la gente nunca lo hace», respondió Virginia. «Viven toda su vida según las expectativas de otros y mueren sin saber quiénes eran realmente». Este proceso de autodescubrimiento fue interrumpido ocasionalmente por intentos de Oablo de reconciliarse con su madre. Cada aproximación era más elaborada que la anterior. Primero fueron llamadas y cartas, luego regalos costosos, después invitaciones a eventos familiares importantes. Finalmente, apareció en las oficinas de la Fundación con un plan de negocio detallado para un programa de viviendas adaptadas para mayores, solicitando financiación. «Es un proyecto interesante», admitió Ñoña tras revisar la propuesta. «Pero tu historia con la Fundación plantea ciertas preocupaciones éticas». «Mamá, he cambiado», insistió Oablo. «Lo que te hice fue imperdonable, lo sé. Estaba cegado por las deudas, por el miedo a perder el negocio, por mi propio egoísmo. Pero ya no soy esa persona». Ñoña lo miró largamente, buscando en sus ojos al niño que una vez había sido, al pequeño que lloraba cuando ella tenía que trabajar hasta tarde, al adolescente que le traía flores silvestres recogidas en el camino de vuelta del instituto, al joven que le prometió que siempre cuidaría de ella, como ella había cuidado de él. «La confianza es como un jarrón de cristal, hijo», dijo finalmente. «Una vez que se rompe, aunque lo repares, siempre se ven las grietas». «Entonces no hay esperanza para nosotros», concluyó Oablo con amargura. «No he dicho eso», respondió Ñoña. «He dicho que la confianza no puede volver a ser como era, pero podemos construir algo nuevo, algo diferente, algo basado no en obligaciones familiares, sino en respeto mutuo». Ese fue el comienzo de una reconciliación lenta y cautelosa. No el reencuentro dramático y emocional que Oablo quizás había imaginado, sino un proceso gradual de reconstrucción. La propuesta de viviendas adaptadas fue eventualmente aprobada, pero con condiciones estrictas y supervisión constante. Oablo tuvo que demostrar su compromiso no con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. La vida de Ñoña adoptó un ritmo placentero. Sus mañanas las dedicaba a la Fundación, donde su experiencia vital resultaba invaluable. Las tardes eran para sus nuevas pasiones: fotografía, clases de piano, lecturas en un pequeño club literario que había formado con Sanuela y otras amigas recuperadas del pasado. Viajó también, aunque no con la extravagancia que muchos esperarían de una mujer con su fortuna. Visitó Italia, tal como siempre había soñado, maravillándose ante el David de Miguel Ángel y los canales de Venecia. Conoció Grecia, Egipto, Turquía, lugares que había estudiado en libros pero nunca imaginó que vería con sus propios ojos. En uno de estos viajes, durante un crucero por el Mediterráneo, conoció a Baúl Mendoza, un profesor de historia jubilado que viajaba solo tras enviudar 3 años atrás. Lo que comenzó como conversaciones casuales en la cubierta, mientras contemplaban el atardecer, se transformó en una amistad profunda y, eventualmente, en un romance tardío que sorprendió a ambos. «A nuestra edad,
Esto es casi ridículo, comentó Ñoña cuando Baúl le tomó la mano por primera vez. Yo más bien diría que es milagroso, respondió él. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de sentir esto 2 veces en la vida? La relación progresó con la deliberada lentitud de quienes han aprendido que el tiempo, aunque limitado, debe ser saboreado y no apresurado. Se escribían largas cartas cuando estaban separados, compartían lecturas, discutían sobre arte y política con la pasión de adolescentes y la sabiduría de ancianos. Nunca te habría conocido si las cosas hubieran sido diferentes, reflexionó Ñoña una noche mientras cenaban en la terraza de su apartamento madrileño. Si Oablo no me hubiera abandonado en el asilo, si no hubiera encontrado a Virginia, si no hubiera ganado la lotería, es como si cada golpe del destino fuera necesario para traerme hasta aquí. La vida rara vez sigue un camino recto, respondió Baúl, y a veces los desvíos más dolorosos nos llevan a los destinos más hermosos. Mientras Ñoña florecía en esta nueva etapa de su vida, la situación de su hijo tomaba un rumbo inesperado. El proyecto de viviendas adaptadas resultó ser un éxito rotundo, ganando reconocimiento nacional e internacional. Esto llevó a Oablo a una profunda reflexión sobre sus valores y prioridades. El hombre ambicioso y materialista que había sido, comenzó a transformarse gradualmente en alguien más consciente, más empático. Un día, durante una visita a la oficina de su madre, Oablo le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella con cautela. «La escritura del apartamento de Chamberí», respondió él. «Lo he puesto de nuevo a tu nombre. Nunca debió dejar de ser tuyo». Ñoña miró el documento con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «¿Por qué ahora?». «Porque finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme toda la vida», explicó Oablo, «que el valor de las personas no está en lo que poseen o en lo que pueden darnos, sino en quiénes son». Este gesto, más que ningún otro, comenzó a sanar verdaderamente la relación entre madre e hijo. No la restauró a lo que había sido, pero permitió que surgiera algo nuevo y tal vez más auténtico. Tu vida puede cambiar por completo cuando menos lo esperas. El destino tiene formas misteriosas de enderezar los caminos, de traer justicia donde había injusticia. ¿Será posible que Ñoña perdone completamente a su hijo? ¿Puede el amor familiar renacer después de una traición tan profunda? No dejes de ver para descubrirlo. 2 años después de ganar la lotería, Ñoña celebró sus 78 cumpleaños con una fiesta en los jardines de la sede de la fundación. El contraste con su vida anterior no podía ser más marcado. Donde antes había soledad, ahora había una comunidad. Donde hubo abandono, ahora había conexión. Virginia, convertida ya en una amiga íntima más que en una socia, había organizado todo con su habitual eficiencia. Sanuela se encargó de las flores y la música, y para sorpresa de muchos, Oablo y su familia también estaban presentes, aunque con la humildad que da el arrepentimiento genuino. «Me alegra que hayas venido», dijo Ñoña a su hijo cuando tuvieron un momento a solas. «No me lo perdería, por nada del mundo», respondió él. Además, los niños estaban muy emocionados por ver a su abuela en su gran día. Los nietos de Ñoña, Cuereza de 10 años y Warlo de 8, habían desarrollado una relación especial con ella durante estos años de reconciliación gradual. Les encantaba escuchar sus historias, especialmente las de su infancia durante la posguerra española, tan diferente a su propia realidad. «¿Es cierto que Baúl te va a pedir matrimonio hoy?», preguntó Oablo con una sonrisa pícara. «Los niños tienen una apuesta sobre eso». Ñoña se sonrojó, algo que creía haber olvidado cómo hacer. «Las noticias vuelan por lo que veo». «Entonces es verdad». Oablo parecía genuinamente feliz por ella. «Me alegro, mamá. Te mereces toda la felicidad del mundo». La propuesta llegó durante el brindis principal, cuando todos los invitados estaban reunidos alrededor de la tarta de cumpleaños. Baúl, elegante en su traje gris y con el cabello blanco perfectamente peinado, tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. «Conozco a esta mujer extraordinaria desde hace relativamente poco tiempo», comenzó.
pero en estos 2 años he descubierto más sobre el amor, la dignidad y la resiliencia que en toda mi vida anterior. Ñoña Martínez no es solo una mujer que superó la adversidad, es alguien que transformó su dolor en propósito, su abandono en abundancia. Y aunque tiene todo lo que podría necesitar materialmente, me gustaría ofrecerle lo único que el dinero no puede comprar: un compañero que la admire, la respete y la ame por el resto de nuestros días. Se arrodilló entonces, con la dificultad propia de sus 79 años, y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Ñoña Martínez, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Finalmente, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa radiante, Ñoña respondió: «Sí, mi querido Baúl. Sería un privilegio compartir contigo el resto de nuestro camino». Los aplausos estallaron, seguidos de felicitaciones y abrazos. En medio de la celebración, Ñoña buscó con la mirada a Virginia, quien levantó su copa en un brindis silencioso. Ambas sabían que este momento representaba mucho más que un compromiso matrimonial. Era la culminación de un viaje de autodescubrimiento y redención. La boda se celebró 3 meses después, una ceremonia íntima en el jardín del apartamento que Ñoña y Baúl habían comprado juntos, una hermosa casa con vistas al mar en la costa catalana. Pablo acompañó a su madre al altar, un gesto simbólico que sellaba públicamente su reconciliación. «Estás preciosa, mamá», susurró mientras caminaban lentamente hacia donde esperaba Baúl. «Es lo que pasa cuando eres feliz», respondió ella. «Brillas desde dentro». Durante el banquete, Ñoña pidió un momento para hablar. Todos guardaron silencio, expectantes. «Hace 3 años creía que mi vida había terminado», comenzó. «Me sentía invisible, desechable, olvidada. Hoy miro a mi alrededor y veo familia, amigos, propósito y amor. Si hay algo que he aprendido en este viaje, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perdonar, aunque no olvidemos. Nunca es tarde para amar o ser amado». Hizo una pausa, tomando la mano de su ahora esposo. «Y sobre todo, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente, debajo de todas las capas que la vida y los demás han puesto sobre ti. Esa es quizás la mayor fortuna que he encontrado. No los millones en mi cuenta bancaria, sino la verdad de mi propio corazón». La Fundación Tluardo Martínez continuó creciendo bajo la dirección conjunta de Virginia y, sorprendentemente, Pablo, quien eventualmente dejó su negocio para dedicarse por completo a la causa de los derechos de los conocidos ancianos. Con el tiempo, su experiencia personal, tanto desde el lado del que abandona como del que busca redención, se convirtió en un poderoso testimonio que utilizaba en conferencias por todo el país. Ñoña y Baúl dividían su tiempo entre viajes, trabajo voluntario y simplemente disfrutar de su mutua compañía. Adoptaron un perro rescatado, un viejo labrador llamado Charlie, al que todos habían descartado por su edad avanzada. «Somos el hogar perfecto para él», bromeaba Baúl. «Los 3 sabemos lo que es que te den una segunda oportunidad cuando nadie apostaba por ti». En su 80º cumpleaños, Ñoña publicó un libro titulado La Edad de la Libertad, una combinación de memoria personal y manifiesto sobre el envejecimiento digno. Vendió millones de ejemplares y se tradujo a 22 idiomas, convirtiendo a su autora en una voz respetada en el debate sobre los derechos de los mayores. «Nunca imaginé que mi historia pudiera importarle a tanta gente», confesó durante una entrevista. «Pensaba que era solo una anciana abandonada más, una estadística». «Tu historia resonó porque muestra algo universal», respondió la mitocitocientose periodista. «El deseo de ser valorado por quién eres, no por lo que puedes dar. Y el poder transformador de la esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido». ¿Has sentido alguna vez que la vida te ha dado una segunda oportunidad, cuando menos lo esperabas? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Una mañana de primavera, 5 años después de aquel día fatídico en que fue dejada en el Centro de Mayores Santa Esperanza, Ñoña recibió una notificación que cerraría un ciclo importante en su vida.
El centro iba a cerrar sus puertas, definitivamente. No por problemas financieros, sino por una transformación completa. La Fundación Tluardo Martínez había comprado la propiedad para convertirla en el primer campus intergeneracional de España. Un espacio donde ancianos, familias jóvenes y estudiantes convivirían en una comunidad diseñada para el beneficio mutuo. ¿Quieres ir a la ceremonia de inauguración?, preguntó Baúl, conociendo la compleja relación de su esposa con aquel lugar. No solo quiero ir, respondió Ñoña con determinación, quiero ser quien corte la cinta. Y así fue. En una soleada mañana de mayo, Ñoña Martínez, acompañada por su esposo, su hijo, sus nietos y sus amigos más cercanos, regresó al lugar donde una vez había sido abandonada. Pero esta vez no como una residente olvidada, sino como la visionaria que había transformado su tragedia personal en un cambio social palpable. El director Belson Arévalo ya no estaba, pero la enfermera Caola sí, ahora reciclada como coordinadora de actividades, después de completar una formación especializada financiada por la Fundación. Señora Martínez, quiero decir, señora Mendoza, saludó nerviosamente cuando Ñoña llegó. Es un honor tenerla de vuelta. El honor es mío, Caola, respondió Ñoña con sinceridad. Sin saberlo, fuiste parte del comienzo de esta historia. Me parece apropiado que también estés en este nuevo capítulo. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Después de los discursos oficiales, Ñoña tomó las tijeras ceremoniales y cortó la cinta roja que marcaba la entrada al renovado edificio. Mientras el público aplaudía, ella miró hacia el cielo pensando en Tluardo. ¿Quién habría imaginado que nuestro nombre llegaría a significar tanto?, pensó. Espero que estés orgulloso, mi amor. El campus intergeneracional Tluardo Martínez se convirtió rápidamente en un modelo a seguir, replicado en otras ciudades españolas y eventualmente en otros países europeos. Su enfoque holístico hacia el envejecimiento, que enfatizaba la participación activa, el intercambio de conocimientos y la colaboración intergeneracional, revolucionó la manera en que la sociedad percibía y trataba a sus mayores. Para Oablo, este proyecto representó el punto culminante de su propio viaje de redención. Aunque nunca olvidaría el daño que había causado a su madre, había encontrado una forma de transformar ese error en algo positivo, ayudando a prevenir que otras familias cometieran el mismo error. A veces pienso que no merezco esta segunda oportunidad, confesó a su madre durante la fiesta posterior a la inauguración. Nadie merece realmente las segundas oportunidades, hijo, respondió Ñoña con la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Son regalos que nos ofrece la vida. Lo importante no es si las merecemos, sino qué hacemos con ellas. Ñoña y Baúl continuaron su vida juntos, con la serena alegría de quienes han enfrentado lo peor y han descubierto que lo mejor estaba esperando justo al otro lado. Viajaron cuando querían, descansaron cuando lo necesitaban y dedicaron gran parte de su tiempo a pequeños placeres que antes parecían insignificantes. Contemplar atardeceres, cultivar un pequeño huerto de hierbas aromáticas, leer en voz alta el uno al otro cuando la vista comenzaba a fallarles. En su 85 cumpleaños, Ñoña recibió la noticia de que había sido nominada al Premio Princesa de Asturias de la Concordia en reconocimiento a su labor transformadora en el campo de los derechos de los ancianos. La ceremonia en 1900. Oviedo fue quizás el momento de mayor orgullo público de su vida, pero en privado, su mayor satisfacción era mucho más simple: haber encontrado su voz y su propósito cuando muchos pensaban que ya era demasiado tarde para ella. Para cada madre que es utilizada hasta que resulta inconveniente, para cada viuda descartada en el momento en que sus manos dejan de dar, sepan esto, declaró en su discurso de aceptación, con voz firme a pesar de su edad. No son invisibles, no han terminado, y un día el mundo recordará lo que olvidó, la fuerza de una mujer a la que intentaron dejar atrás. El público se puso en pie, ovacionando a esta pequeña mujer de cabello blanco y ojos brillantes que había convertido su dolor en propósito, su abandono en misión, su soledad en comunidad.
Esa noche, mientras Ñoña y Baúl regresaban a su hotel, él tomó su mano con la ternura que caracterizaba cada uno de sus gestos hacia ella. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?, preguntó. Ñoña miró por la ventana del coche a la ciudad iluminada, pensando en el largo y sorprendente camino que la había llevado hasta allí. Nunca, respondió con una sonrisa. Y esa es quizás la lección más importante que he aprendido. La vida nunca termina de sorprendernos, si tenemos el valor de mantenernos abiertos a sus posibilidades. La historia de Ñoña Martínez, la anciana abandonada que se convirtió en millonaria y revolucionaria social, inspiró a generaciones de personas mayores a reclamar su dignidad y su derecho a ser vistos. Pero más importante aún, enseñó a familias de todo el mundo una verdad fundamental, que el valor de nuestros mayores no reside en su utilidad o capacidad productiva, sino en su humanidad inherente, en la sabiduría acumulada a través de décadas de experiencia, y en su derecho a ser tratados con el mismo respeto y consideración que esperamos para nosotros mismos cuando llegue nuestro turno de envejecer. Porque todos, sin excepción, envejeceremos algún día, y la forma en que tratamos a nuestros mayores hoy definirá cómo seremos tratados mañana. Ñoña lo sabía, y gracias a ella, millones más llegaron a comprenderlo también. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.